Quiero comenzar compartiendo una parte de las Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Amén. Si nos detenemos a pensar, Elías persistió en su oración para que no lloviera, y luego para que volviera la lluvia. Hoy quiero hablar sobre algo muy importante para mí: la importancia de mantener una vida constante de oración. ¿Por qué, entonces, muchas personas sienten que sus oraciones no tienen efecto? A veces oramos, pedimos con todo nuestro corazón y, sin embargo, no vemos resultados. Nos preguntamos, ¿por qué cuando Elías oró, él vio el resultado, pero nosotros a veces no lo logramos? ¿Dónde está la clave? Si la Escritura promete que todo lo que pidamos en oración será hecho, ¿cuántas veces hemos pedido algo y no se ha cumplido? ¿Cuántas veces hemos clamado en el nombre de Jesús, pero pareciera que nadie nos escuchara desde el cielo? Esto puede llevarnos al desánimo, incluso a dudar de la Biblia, porque aunque oramos, no siempre obtenemos el resultado que esperamos. Sin embargo, quiero decirles que nada ocurrirá en nuestra vida si no hay respuesta a la oración hecha conforme a la voluntad de Dios. Elías, un hombre conocido por todos nosotros, caminaba con una unción extraordinaria. Había quienes incluso decían que Elías era como un ser de otro mundo, dada la magnitud de sus milagros. Pero el apóstol Santiago aclara esta idea, recordándonos que él era un hombre con pasiones y debilidades, igual que nosotros. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió, y luego oró de nuevo para que lloviera, y llovió. ¿Por qué tuvo que insistir tanto para que sucediera lo que Dios deseaba? Este ejemplo nos enseña que nuestra vida de oración puede afectar el cumplimiento del propósito divino. La oración es el canal que Dios utiliza para manifestar su voluntad en nuestras vidas. Cuando Elías le dijo al rey Acab y a todo Israel que no llovería ni caería rocío en la tierra, los cielos se cerraron durante 3 años y 6 meses. Durante ese tiempo, Elías fue alimentado junto al río Jordán, y aunque el arroyo se secó, Dios lo guió a Sarepta de Sidón, donde ocurrió el milagro de la multiplicación del aceite y la harina en casa de una mujer que, curiosamente, no era judía, pero creyó en la unción de Elías. Pasado ese tiempo, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, la Biblia nos dice que la palabra de Jehová vino a Elías en el 3er año, diciéndole: «Ve y preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra». Es fundamental recordar que los problemas no deben ser simplemente pensados, sino llevados a Dios en oración. Quiero subrayar que Dios no responde a nuestras preocupaciones, sino a nuestras oraciones. No se trata solo de desear algo, sino de buscar a Dios con fe. ¿Por qué entonces a veces Dios no responde a nuestras oraciones? En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, se nos dice: «Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos la certeza de que recibimos lo que le hemos pedido». Aquí hay una condición clave: debemos orar con fe y pedir conforme a su voluntad. La oración es la llave que abre los tesoros del cielo, pero la fe es lo que realmente abre la puerta. Al final de muchas oraciones solemos decir: «Señor, si es tu voluntad, hágase». Esto es porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, y cuando oramos en armonía con esa voluntad, Dios nos oye y responde. Hemos malgastado el tiempo
Y ese tipo de oración al final refleja nuestro desconocimiento, dejándonos con dudas. Oramos durante 10 horas y al final decimos, si es tu voluntad, hazlo. Entonces, hemos pasado todo ese tiempo orando sin estar seguros de si era su voluntad, y como resultado no obtenemos lo que pedimos. Creo que antes de terminar nuestras oraciones con si es tu voluntad, deberíamos dedicar tiempo a conocer cuál es su voluntad para luego orar de acuerdo a ella. De las 10 horas que pasas orando, invierte al menos 5 horas en buscar su voluntad. Y así, cuando ores, lo harás con la certeza de que estás alineado con lo que Él desea. Este es el problema. No nos tomamos el tiempo necesario para descubrir la voluntad de Dios, sino que simplemente decimos, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Y esa es una oración sin fe. En lugar de gastar horas orando sin rumbo, deberíamos dedicar más tiempo a investigar cuál es su voluntad, la cual se encuentra en la Biblia. Si oras de acuerdo a lo que está escrito, según su voluntad, entonces orarás con fe, y esa es la clave. Así lo dijo en Marcos 11:24. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Escúchame bien. La clave para orar con fe es estar seguro de que lo que estás pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Elías no oraba por un capricho, sino por algo que ya le había sido revelado. Por eso, el tiempo más valioso que puedes invertir es en estar con Dios y su palabra, para que su voluntad te sea clara. Una vez que conoces su voluntad, entonces puedes orar con fe, porque tienes la certeza de que lo que pides está alineado con lo que Él quiere. Alguien diga aleluya. ¿Cómo puedes orar con fe por algo si no sabes si es su voluntad? Por ejemplo, ¿es su voluntad que los enfermos sean sanados? Claro que sí, lo dice la Biblia. Entonces, cuando oras, no deberías decir, Señor, sana a los enfermos, si es tu voluntad, porque ya sabes que es su voluntad sanar. La Biblia lo confirma. Es la voluntad de Dios que prospere, que llegues al destino que Él ha señalado para ti. Por eso, cuando dedicas tiempo a estudiar las Escrituras y a conocer la voluntad de Dios, tu oración se llena de fe. Y la fe es la llave que abre todas las puertas del reino de los cielos. Alaba a Dios, porque debes creer en lo que dicen las Escrituras. Este libro, la Biblia, es el manual. Así que, si quiero conocer la voluntad de Dios, abro la Biblia. Ahora bien, también hay revelaciones específicas para momentos concretos, lo que llamamos rema. Por ejemplo, tal vez quieras hacer un viaje, pero sientes en tu corazón que Dios te dice que no es su voluntad, que vayas en ese momento. Eso no lo encuentras en las Escrituras directamente, sino en tu relación personal con Él, porque te guía y te muestra su voluntad de manera individual. La voluntad de Dios no solo se revela en la Biblia, sino también en el tiempo que pasas con Él. Recuerdo una ocasión, mientras oraba en Ecuador, cuando mis ojos espirituales se abrieron y vi a una mujer en una silla de ruedas. La vi claramente, con todos los detalles de su vestimenta y su situación. En ese momento ya conocía la voluntad de Dios. Aquella noche no oré dudando si se levantaría o no. Ya sabía que se iba a levantar porque Dios me lo había revelado. Me acerqué a la mujer y le dije con convicción, «Tú te vas a levantar, porque conozco la voluntad de Dios para ti». Así que, cuando conoces su voluntad, no hay lugar para la duda, porque has recibido revelación sobre lo que Dios desea hacer en ese momento específico. Dios te ha traído hoy, aquí, porque un nuevo tiempo está por comenzar en tu ministerio y en tu vida. Vas a recibir bendiciones y logros que nunca antes habías alcanzado. Alguien tiene que alabar a Dios. Fíjate, la oración no cambia a Dios, sino que la oración te transforma a ti
y cambia las circunstancias. Por ejemplo, cuando Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, Ezequías se volvió hacia la pared y comenzó a clamar a Dios, pidiéndole perdón. En ese momento, Dios se le reveló a Isaías, quien ya había salido del palacio, y le ordenó que regresara para decirle a Ezequías que no moriría. Algunos dirán que la oración cambió la decisión de Dios, pero yo creo que lo que realmente cambió fue el corazón de Ezequías. Su enfermedad en los pies era consecuencia de su arrogancia. La Biblia dice que Ezequías no correspondió al bien que Dios le había hecho, y por ello una puerta espiritual se abrió, permitiendo que un espíritu de enfermedad afectara su cuerpo. Esa enfermedad estaba acortando sus días. Dios le había dicho a Isaías, «Dile que va a morir». No fue Dios quien le acortó los días, sino que Él mismo lo hizo. Sin embargo, cuando Ezequías se humilló y oró, clamando con sinceridad, Dios escuchó su arrepentimiento. En 2 Crónicas, la Escritura dice que se humilló y arrepintió, y entonces Dios le concedió más años de vida. Esto no cambió la voluntad de Dios, sino que la oración transformó a Ezequías. Muchas veces queremos moldear la voluntad de Dios según nuestros deseos, pero eso no es lo correcto. Debemos pasar tiempo en comunión con Dios para conocer su voluntad, y la manera más segura de entenderla es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día, muchas personas buscan respuestas en fuentes que van en contra de la fe y la Escritura, pero yo prefiero seguir creyendo en la palabra de Dios. Ha sido esa fe la que me ha traído hasta aquí. La oración sin fe no funciona, y la fe es el único elemento que hace que la oración sea efectiva. La fe viene al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más poderoso en el universo. Cuando Dios habla, lo que dice no se deshace hasta que su propósito se cumple. Por ejemplo, cuando Dios dijo, «Sea la luz», esa palabra sigue creando galaxias porque es tan poderosa que no se desvanece. Mientras que nuestras palabras se las lleva el viento, las de Dios crean el viento. Lo que Dios ha dicho sobre ti sigue gravitando a tu alrededor, esperando el momento para materializarse. Él envía su palabra y no regresa vacía. Cumple el propósito para el que fue enviada. La Escritura dice en Hebreos que Jesucristo sostiene el universo con el poder de su palabra. Siendo Dios tan poderoso, ¿cómo es posible que lo limitemos con nuestra incredulidad? Él dijo, «Sea la luz», y hasta hoy esa palabra sigue cumpliéndose. Así que, cuando Dios declara algo sobre ti, si Él quiere cambiarlo, tiene que pronunciar otra palabra que anule la primera. Por ejemplo, a Ezequías se le dijo que moriría, pero cuando se arrepintió, Dios envió otra palabra. No morirá. Dios también le prometió a Aarón que siempre habría sacerdotes de su descendencia. A pesar de que los hijos de Aarón no vivían conforme a la voluntad de Dios, continuaban siendo sacerdotes hasta que Dios anuló esa promesa con otra palabra. Lo que intento decirte es que lo que Dios ha hablado sobre tu vida es eterno. Nadie puede mover lo que Él ha determinado. La fe es esencial en la oración, pero la fe crece a medida que escuchamos, leemos y pasamos tiempo en la presencia de Dios. A medida que Él se revela a nosotros, nuestra fe aumenta. Como dice la Escritura, «En ti confiaron los que conocieron tu nombre». Cuando dedicas tiempo a estar con Dios, no obtienes fe simplemente orando. La fe viene a través de su palabra. La oración encuentra su poder en la fe, y esa fe surge del amor de Dios. A menudo creemos que la oración funcionará por sí sola, pero la verdad es que la oración no puede tener éxito sin la fe. Como dice el texto, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Lo entienden ahora? Cuando conoces la voluntad de Dios, entonces oras.
con confianza, por lo que sabes que Él desea. Cualquier resistencia que enfrentes en tu petición, sabrás rápidamente que viene del diablo y no de Dios, porque conoces su voluntad. Sin embargo, cuando no conoces su voluntad, no puedes saber si es Dios quien se opone o el diablo. Por eso mi consejo es: invierte tiempo leyendo la Biblia. Dedica tiempo a esperar que Dios revele su voluntad antes de orar. Como dice el texto en el capítulo 18, y vino palabra de Dios sobre Elías. Dios no responde ni a la necesidad ni al deseo. Una cosa he demandado, y esta buscaré. ¿Me sigues? Lo que Dios va a hacer en tu vida no será porque lo necesitas, sino porque crees en Él. Dios quiere obrar en ti, no porque lo merezcas. Hay muchas personas más enfermas que tú, que necesitan ser sanadas con mayor urgencia, pero Dios no las ha visitado. No es tu necesidad lo que atrae a Dios, es tu fe. Escúchame. Cuando le presentas la Escritura, en Marcos o Mateo, dice que Jesús comenzó a predicar el Evangelio del Reino, a enseñar y a sanar a todos los enfermos y endemoniados. Quizás piensas que Jesús sanaba a todo el mundo, pero no fue así. Jesús no sanó a todos en Jerusalén. La prueba está en que Pedro encontró a un paralítico de 40 años. Jesús sanaba a quienes le seguían y creían en Él. Por eso los sacerdotes y escribas murieron con sus problemas, porque no creyeron ni lo siguieron. Búscalo en la Biblia. Dios no es atraído por lo que necesitas, sino por lo que crees. Puedes pasar la noche deseando, pero si no pones acción a ese deseo, nada cambiará en tu vida. El proverbio dice: el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. La unción que buscas no vendrá si te quedas sentado, no aparecerá mientras miras Netflix o tus novelas, aunque el pastor ya te las haya prohibido. La unción se busca. Eliseo aprendió a enfocarse en lo que deseaba alcanzar. Incluso cuando Elías le dijo que se quedara, Eliseo no desistió. Cuando lees la historia de Ruth, te das cuenta de que fue una verdadera heroína. Perdió a su esposo, a su cuñado y a su suegro. Su amiga de la infancia le dijo que se fuera, y su suegra intentó desanimarla, diciéndole que regresara a sus dioses. No tenía apoyo de nadie, pero Ruth no se rindió. ¿Ves? No siempre tendrás a alguien que te anime. Llegará un momento en que serás tú mismo quien tenga que levantarse y animarse. Su suegro murió, su esposo murió, su cuñado también. Su amiga le dijo que se fuera, su suegra le dijo que se devolviera. No tenía hijos, pero cuando miró hacia atrás, vio que no había nada para ella allí y decidió seguir adelante. Le dijo a su suegra: «Te seguiré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Solo la muerte nos separará». Ruth sabía que si regresaba a Moab, desaparecería del mapa bíblico. Tuvo que mirar hacia el futuro, aunque nadie la apoyara. Tuvo que creer en sí misma. Tuvo que esforzarse por sí misma. Y se convirtió en la abuela de Isaí, de David, y fue parte de la genealogía del Nazareno. Hay momentos en los que nadie te va a motivar. Motívate tú mismo. Alguien debe alabar a Dios. Continuaré con la oración. Alguien diga: «Me voy a motivar yo mismo». La unción no es fácil, y el éxito que deseas no está en cada esquina. Eliseo pidió a Elías lo que él tenía, y Elías le respondió: «Te lo daré si puedes verme». Cuando decides buscar a Dios con todo tu corazón, es ahí donde Él se manifestará. Tienes que leer lo que dice el libro de Jueces, capítulo 7, si no me equivoco. Israel estuvo 7 años bajo el yugo de los madianitas, siendo abusados y destruidos. Y en esos 7 años Dios no intervino. Abre tus ojos. Si no lo crees, no sucederá. O crees en teoría o crees de verdad. La lucha de Dios es que no le creen. Él le dijo a Moisés: «¿Por qué este pueblo no confía en mí?
Alguien alabe a Dios. Ya estoy concluyendo. Pero, si es necesario, sigo. Alguien alabe a Dios. El rey David. Pienso que si reunimos a todas las personas de Madrid, nadie sería tan rico como David. Y si todos los líderes religiosos se juntaran aquí, ninguno tendría mayor responsabilidad que él. No hablamos de un rey simbólico o imaginario, sino de un monarca real, con coronas de oro puro adornadas con diamantes. En el Salmo 27, David nos muestra el camino para encontrar a Dios día a día. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. David anhelaba la presencia de Dios más que su propio trono. Soñaba con despojarse de sus vestiduras reales para entrar al lugar donde descansaba el arca de Dios. Eso es lo que me conmueve de David. Su deseo, su inspiración, su motivación, todo lo centraba en Dios. Su corazón no se apegaba a la fama, al reino, ni a la riqueza de oro o plata, sino a Dios. Porque al acercarse a Dios, en su luz veía la verdadera luz. Alguien alabe a Dios, porque en su luz vemos la nuestra. En su presencia encontramos revelación, y esa revelación nos llena, nos fortalece desde adentro, nos transforma emocionalmente. Una cosa anhelaba David, y esa buscaba, que yo esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Alguien alabe al Señor. Dios habló a Elías y le dijo: «Sube, porque haré que llueva sobre la tierra». Entonces Elías comenzó a caminar según la revelación de Dios. Sin embargo, lo que es increíble es que tuvo que persistir tanto para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Es como si Elías supiera que la voluntad de Dios debe ser respondida con oración y fe. Sabía que si no oraba, lo que Dios había dicho no sucedería. Así que lo vemos orar con fervor, con fe, pero también con persistencia. Persistes cuando sabes que algo viene de Dios. Es por eso que los pastores aquí presentes, aunque intenten desanimarlos, persisten en lo que Dios les ha revelado para su ministerio. La persistencia surge como resultado del conocimiento de su voluntad. No puedes persistir en algo si no tienes certeza de que proviene de Dios. Si es solo un capricho o deseo personal, no podrás continuar. Pero cuando te invade la revelación del Espíritu Santo, puedes seguir adelante, aunque el mundo se te venga encima. Si sabes que algo viene de Dios, incluso cuando no tengas ni un céntimo, confías en que se cumplirá, porque esa fe es lo que te mantiene de pie, por encima de cualquier crisis. Creo firmemente que Dios va a revelar su voluntad a alguien aquí, tanto en las Escrituras como en casos específicos y personales. Alguien diga: «Aleluya si está aquí». Lo que Dios dice debe ser orado, obedecido y creído para que se manifieste. No sucederá por sí solo. Voy a acelerar el mensaje. ¿Qué clase de hombre era Elías? Cerró los cielos por 3 años. Los cuervos le llevaban pan y carne 2 veces al día. Donde él llegaba, las cosas se multiplicaban: la harina, el aceite. Fue el primero en resucitar a un muerto. Hizo descender fuego del cielo. Golpeó el río Jordán, y éste se abrió para que él cruzara en seco. Fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. ¿Qué tipo de hombre es este? Un hombre de oración. Ya, las personas que oran pueden ver la gloria de Dios continuamente en sus días, en su vida y en su familia. Alguien diga: «Aleluya». Si no oras, no sucederá. Si no lo crees, no lo verás cumplirse. Todo lo que Dios te ha revelado, ya sea en un sueño, una visión o a través de un profeta, tienes que obedecerlo, orarlo y creerlo. Solo entonces se manifestará. Alguien diga: «Aleluya». Siento que muchos verán la gloria de Dios en estos días. Verán a sus familias ser salvadas,
Verán la provisión y la bendición de Dios en sus hogares, porque ahora orarán sabiendo que es la voluntad divina, lo que producirá en ellos una fe más profunda. ¿Sigo o paro? Sigo. Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios promete, si no se ora, nunca sucederá. Dios habló en un momento sobre cerrar los cielos, y más tarde nos dice que los abrirá. Sin embargo, vemos en el capítulo 18 de Reyes a Elías orando para que se cumpliera lo que Dios ya había dicho. ¿Acaso terminó ahí? No. Elías continuó hasta el final. En su nombre. En su nombre. No busques visiones por tu cuenta, porque terminarás imaginándolas. Espérala, espérala. No te pongas a buscar una visión para ver algo. Me refiero a las visiones espirituales. Hay que esperar, porque la Escritura dice que la palabra del Señor vino a Elías. No dice que Elías buscó la palabra del Señor. Claro, es válido consultar a Dios por alguna situación, pero en este caso, la palabra lo sobrecogió, lo sorprendió. No sé si estaba orando, cocinando o durmiendo cuando vino la palabra. ¿Cómo sé que una visión es de Dios? Cuando no la provoqué ni la busqué, cuando ella viene a mí y me busca. Es ella la que me impulsa, no soy yo el que la empuja. No se trata de esfuerzo humano, sino de rendirse al poder divino. Alguien alabe a Dios. Por ejemplo, estaba en un avión y de repente entré en un éxtasis. La azafata desapareció y también el frente del avión, y vi a una mujer caminando hacia mí. Me dijo: «Hermano, tengo cáncer en este seno izquierdo. Mi familia no lo sabe. Por favor, ore por mí». Vi su ropa claramente, pero cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Entonces supe que había recibido una visión, porque hay demasiadas personas inventando visiones para alimentar su ego, su fama, su nombre. Dicen: «Yo soy profeta». Pero si Dios no está en ello, nada sucede. Y sin embargo, siguen buscando reconocimiento, queriendo lo que David ignoraba: un reino. David ignoraba el reino, pero muchos lo desean desesperadamente. Cuando llegué a la iglesia, lo primero que hice fue buscar a la mujer que vi en la visión. Al instante, cayó al suelo y el cáncer desapareció. Me di cuenta de que no estoy aquí para buscar visiones, sino para esperarlas. Y mientras espero lo que Dios quiere, lo adoro. Tengo comunión con Él, sin estrés. No le digo: «Señor, muéstrame, ¿qué vas a hacer hoy?». No, estoy con Él, y si Él quiere hacer algo hoy, Él lo hará, no yo. No estoy aquí para darle órdenes a Dios, sino para colaborar con su plan. Por eso creo que una iglesia crece cuando colaboramos con quien la hace crecer, trabajando conforme a su diseño, a la revelación, y no en nuestra propia humanidad, sino en la sabiduría que Él nos da. Alguien aquí cambiará su vida cristiana porque Dios lo llevará a aguas profundas. Alguien diga: «Aleluya». Elías no buscó la palabra lo encontró a él. En este verso, Dios le dice lo que quiere hacer, lo que Él quiere que suceda. Pero Elías empieza a orar en el verso 42, poniéndose de rodillas para que lo que Dios le dijo se haga realidad. Hace unas noches, Dios me habló y me dijo 3 cosas. Entiendo que eran para mí, pero quizás le sirva a alguien más. Me dijo: «Deja de hablar y de teorizar». Así me lo dijo. El precio de la unción son tus rodillas. Si no oras, no habrá unción, no habrá un fluir. Luego me dijo: «Si quieres ver en el mundo espiritual, prepárate para pasar malas noches». Entendí perfectamente lo que quería decir. Cualquiera que ora de noche está más sintonizado con el mundo espiritual que durante el día. No tienes que creerme, solo hazlo. Ora desde el lunes por la noche en adelante, y luego me dirás si funciona o no. Todos los profetas que conozco o que he conocido oran de noche.
Samuel oraba en la quietud de la noche, cuando todo estaba en calma. Me contó que Dios le había revelado algo profundo. Cuando uno ora en la oscuridad de la noche, se le abren los ojos y puede ver lo que traerá el día. Así lo experimentaba él cada vez que se postraba en oración bajo el manto de las estrellas. Pero además de esta revelación, Dios le dijo algo más. El precio de mi presencia es tu tiempo. Hace unos días yo conversaba con el Espíritu Santo. Le ofrecí lo que quisiera. Incluso le dije, mira, tengo unos ahorros guardados. Si me los pides, te los entrego ahora mismo. Pero lo que más deseo es tener más de ti. En ese momento, esperaba que él me pidiera esos ahorros. Pero, en lugar de eso, me dijo algo que me sorprendió. Lo que yo quiero es a ti. Ven y pasa tiempo conmigo. Yo, ansioso por cumplir su voluntad, le dije, envíame a donde quieras. Dime qué debo hacer. Cancelo todo lo que sea necesario. Estaba dispuesto a dejarlo todo, incluso a cancelar mis compromisos con los pastores. No me importaba lo que dijeran. Si Dios me lo pedía, yo lo haría. Esa noche, mientras oraba, Dios me llevó fuera de mi cuerpo en un viaje espiritual. Me encontré en la República Dominicana, en un pequeño barrio que Él me mostró en una visión. Me dijo que el lugar se llamaba Los Midas y que debía ir a predicar allí. Al despertar, inmediatamente supe que debía obedecer. Así que llamé a los pastores de la zona y, en cuestión de una semana, Dios sacudió ese lugar de una manera poderosa. Los enfermos fueron sanados, las almas salvadas, y hasta un brujo que había venido a desafiar el poder de Dios terminó temblando ante su grandeza. Después de ese mover divino, Dios me habló a través de una anciana de 80 años que me esperaba en la oficina del pastor. Me puso la mano encima y me dijo, «Siervo, una gran prueba viene a tu vida. Satanás intentará sacudirte». Mi primer pensamiento fue por mis hijos, temiendo por ellos, pero ella me aseguró, «Después de esta prueba, Dios te levantará para hacer cosas grandes y maravillosas». Querido hermano, el Espíritu Santo quiere guiarte, pero para ello debes entregarle tu tiempo y tu vida. Ríndete a Él, pasa tiempo en su presencia, y verás cómo cosas extraordinarias comienzan a suceder en tu vida. Aplaudamos a Dios por su gloria. Permíteme concluir con 3 pasos esenciales para que veas el cumplimiento de aquello en lo que has estado creyendo. Primero, la palabra de Dios, el Rema, debe llegar a tu vida. Nada sucede sin que primero escuches de Dios. Segundo, debes orar, interceder con fervor por lo que has recibido. Y tercero, debes persistir en lo que Dios te ha dicho. No puedes llegar al versículo 45, donde los cielos se abren y la lluvia cae sobre Israel, sin haber pasado primero por el versículo 41. Todos quieren el cumplimiento de la promesa, pero pocos están dispuestos a caminar en oración y persistencia. Es en ese camino donde ocurre la verdadera manifestación. Amén. Prepárate, porque un cambio poderoso está a punto de llegar a tu vida. Viene el tiempo de la lluvia temprana y la lluvia tardía, un momento en el que toda sequía espiritual será reemplazada por un flujo renovado de vida y bendiciones. Cada visión, cada promesa que Dios te ha dado comenzará a manifestarse, y escucharás claramente la voz del Espíritu Santo guiándote. Alguien puede decir, ¡Aleluya! Alguien puede sentir la presencia de Dios en este momento. Jesucristo vino para sembrar en los corazones de sus discípulos la obra que el Espíritu Santo iba a continuar. El Espíritu Santo es quien nos injerta en Cristo, y Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, escucha atentamente, porque quizás esto desafíe algunas de tus creencias.
En los Evangelios, rara vez vemos a los discípulos orándole directamente a Jesús. Ellos no lo hacían de la manera que nosotros lo hacemos hoy en día. Ellos hablaban con Él cuando necesitaban respuestas o guía, pero sus oraciones eran dirigidas al Padre. Nosotros, en cambio, estamos llamados a hablar con el Espíritu Santo y orar al Padre, sabiendo que el Espíritu Santo es una persona real, un amigo cercano que está aquí para nosotros. Cuando los discípulos tenían dudas, iban a Jesús. Cuando no entendían algo, le preguntaban a Él. El Espíritu Santo vino a hacer esa misma labor en nuestras vidas, ser nuestro Maestro, nuestro compañero, nuestro Consolador, tal como Jesús lo fue para los discípulos. El Espíritu Santo está aquí para hacer lo mismo que Jesús hizo. Él es nuestro amigo y nuestro compañero fiel. Dile a alguien cercano que se prepare, porque grandes cosas están por suceder. Hay 3 cosas que debes guardar en tu corazón: el esfuerzo, la fe y la perseverancia. Muchas veces la vida se nos complica, pero debemos aprender a no complicarla aún más. A veces, al predicar, espero que la palabra se revele sobre el tema y luego hago mi estudio. Así es como Dios nos llama a vivir, escuchando primero su voz. Cuando un predicador habla lo que ha escuchado de Dios, la gente lo percibe. Ellos reconocerán la autenticidad de las palabras y viajarán distancias enormes. Pasarán por cualquier dificultad, solo para escuchar a quien ha escuchado a Dios. Así fue lo que dijo David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo. La gente cruzaba la ciudad, incluso con nieve hasta las rodillas, para estar en su iglesia. En uno de sus libros cuenta cómo un día se disfrazó y se puso en la fila, como uno más entre los miles que esperaban bajo la nieve. Le preguntó a una persona por qué hacía el esfuerzo de cruzar toda la ciudad cuando había tantas iglesias más cerca. Y la respuesta fue simple: usted no ha escuchado a nuestro pastor. Si lo hubiera escuchado, sabría que vale la pena la espera. Cuando le preguntaron a Yonggi Cho el secreto del crecimiento de su iglesia, su respuesta fue directa: oro y obedezco. Cuando oras, descubres la voluntad de Dios y luego sigues orando para que se cumpla. Un salmo dice: escuché una voz que me decía, ven y conversa conmigo, y yo respondí, aquí estoy, Señor. Levanta tus manos donde estés ahora mismo, porque la fe hace que la oración funcione, y la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Lo que no oras, no sucederá. Lo que no crees, no se manifestará. La fe brota del interior como un manantial de vida. Así como nadie puede detener la lluvia si Dios ya ha hablado que viene, cuando has escuchado a Dios, nada ni nadie puede hacerte retroceder. Aunque toda tu familia o la sociedad entera se oponga, tu fe permanecerá firme. La fe se fortalece. La fe crece. Alabemos a Dios por ello. Y cuando oras con fe, las cosas suceden. Amén. Ahora, levanta tus manos. Quiero tomar unos minutos para orar por ti. Demos gracias a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Mientras levantas tus manos, ora por lo que Dios te ha dicho. Recuerda esos sueños que Dios te ha dado y pídele que los cumpla. Él es fiel. ¿Te acuerdas de esas promesas? Es el momento de reclamarlas en oración. ¿Recuerdas lo que alguna vez Dios te reveló? Quizás un sueño, una profecía o una promesa que el Espíritu Santo susurró a tu corazón. Hoy es el momento de orar con fervor para que eso se haga visible en tu vida, para que se materialice en el mundo que ves. Shama, Lama, Katrabasha. ¿Quién hubiera imaginado que la vara de Moisés, aquella que se convirtió en serpiente, sería ahora la clave para enfrentarte a tus propios gigantes? Estás a punto de tener una experiencia tan intensa con Dios que tu fe se fortalecerá
y te permitirá confiar plenamente en Él en cualquier circunstancia. Tómate unos minutos ahora, en este preciso instante, para orar por aquello que Dios te habló en el pasado, por ese sueño que un día llegó a ti inesperadamente, mientras dormías, cuando sentiste que la voz de Dios te alcanzaba y su palabra sembraba una visión en tu corazón. Aquello que Dios te prometió sobre tu negocio, tu familia o tu futuro está a punto de manifestarse. Hoy te invito a orar con la fe de un profeta, como Elías, para que lo que escuchaste se haga realidad, para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y en tu hogar. Allí donde estás, eleva tu voz. Ora en el Espíritu si lo deseas, y pide con todo tu ser que lo que Dios te prometió se cumpla. Dile: Padre, creo en tu palabra, cumple lo que has dicho, haz visible lo que has revelado. Ora con todo tu corazón. No es tiempo de dudar ni de preocuparse por las opiniones erradas de otros. Los que piensan mal, creerán mal, pero hoy vamos a aferrarnos a lo que Dios nos prometió. Ora. ¿Qué es lo que Dios te dijo que aún no se ha cumplido? Vamos, son solo unos minutos de oración. ¿Qué promesas sobre tus hijos, tu ministerio, tu negocio aún no han visto la luz? ¿Qué sueño de prosperidad, de sanidad o de milagro aún no ha llegado a ser? Este es el momento para que pidas a Dios, no como una exigencia, sino con fe, diciendo: Señor, hazlo cumplir. Manifiesta tu gloria sobre tu palabra. Ora, ora, ora. Eres tú quien debe interceder ahora. Que se cumpla lo que Él ha dicho. Que esa promesa se haga realidad, no importa si te encuentras en España o en cualquier rincón del mundo. Que se cumpla esa sanidad que Dios prometió, ese milagro que tanto esperas, ese sueño, esa visión de una gran familia, de una iglesia próspera, de un matrimonio lleno de paz. Que todo se haga realidad. No te dejes llevar por las circunstancias ni por los que se oponen. Cree en la palabra de Dios y ora con fervor, porque mientras Sión estaba en dolores de parto, dio a luz. Ora, clama, insiste, porque lo que Dios dijo se cumplirá. Lo que Él ha hablado sobre tu vida, sobre tu hogar, se va a manifestar. Sigue orando, sigue creyendo, porque Él tiene el poder de transformar lo imposible en realidad. No te rindas. Cada palabra que Dios ha pronunciado sostiene el universo, y así también sostendrá tu vida, tu sanidad, tu milagro, tu bendición, tu provisión. La unción de Dios está creciendo, y con ella, la respuesta a tu oración. Un minuto más. Persiste. No te detengas. Diablo, suelta. Retrocede. En el nombre de Jesús, todo obstáculo se removerá. Como dice la palabra, tus hijos serán como pilares esculpidos en el palacio del rey. Rakatala, Bashandara, tus enemigos llegarán por un camino, pero huirán por 7. El que camina sobre la tormenta está contigo. Ora, clama, porque Él tiene poder sobre todo, sobre la tierra, el cielo y los elementos. Él hará llover sobre tu vida una lluvia de gracia, de avivamiento y de poder. Lo que Dios dijo, que se cumpla. Eleva tus manos y persiste en esa promesa. No te rindas, sigue creyendo, porque lo que Dios ha dicho se cumplirá.